Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Dos destacados parlamentarios nos acompañan, en principio para revisar temas de país. Por su función legislativa, estaremos con ellos hablando de la llegada o no de la CICIG a nuestro país y luego entraremos en detalles sobre una cargada agenda legislativa en el cierre de este tercer periodo ordinario del actual gobierno. La abogada Fátima Mena con nosotros y el también profesional del derecho Ramón Barrios, ambos sanpedranos. Sanpedranos. Sí, de la costa norte. Así que gracias por la invitación, licenciada Rosendo. Un gusto estar con usted aquí al banquillo y poder compartir pues con mi compañero, colega y amigo, el abogado Ramón Barrios. Abogado, buenas noches, bienvenido. Siempre me recuerdo, porque es que yo le digo Fatimita, porque es que yo la conocí muy pequeña, soy muy amigo de la familia, ella es hija de dos profesionales que yo admiro mucho, de San Pedro Sula, una familia querida en San Pedro, y una de las colegas diputadas más representativas del Congreso, con unos planteamientos claros. Gracias, Muy bien. Abogado, usted ha estado al frente de un grupo de parlamentarios por la lucha por la decencia del país. Luchar contra la corrupción es difícil y un planteamiento que se ha buscado para entrar a profundidad en este tema es la llegada de una misión internacional. La CICIG fue promesa de campaña del actual gobierno. Estamos ya próximas a entrar al cierre del actual periodo constitucional, cuarto año, y ya hay una extensión del memorándum por 6 meses más. Y aquí la pregunta que surge es, ¿qué se puede hacer en estos 6 meses con la mezcla política del 2025? Bueno, yo creo que es una pregunta pues bastante compleja. Y bueno, tanto el abogado Barrios como su servidora hemos venido formando parte de esta iniciativa que nace en el 2015, que es un frente parlamentario, en su momento se llamó Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, se da en el marco de la creación de la MASI en su momento, cuando inició Jiménez Mayor. Recuerdo muy bien que tuve la oportunidad de conocer a un cercano colaborador del comisionado Iván Velázquez, en aquel tiempo de CICIG en Guatemala. Y yo le preguntaba qué consideraba él que podíamos hacer los y las hondureñas. Imagínense, esto fue en enero del 2016, cuando ya se iba a firmar el 19 de enero de ese año el convenio de la MASI. Y él me dijo, mira Fátima, me dice, si yo te pudiera dar un consejo, yo crearía un espacio de apoyo para el mecanismo de diputados y diputadas comprometidas. No importa que sean 2, 3, 4, pero a nosotros nos costó avanzar aquí en Guatemala porque el Congreso es a donde encontramos los mayores obstáculos y las piedras. ¿Por qué le respondo de esta manera? Porque para poder entender qué implica traer un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción, hay que entender que hay dos actores importantes. Primero, el Ejecutivo. La presidenta, en este caso en Honduras, es la encargada de suscribir el convenio con Naciones Unidas porque ella tiene la atribución y la facultad constitucional, únicamente el Ejecutivo, para poder suscribir acuerdos y tratados. Y eso es lo que le daría vida jurídica a lo que nosotros llamamos ahora CICIG, que no es más que un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción adscrito a Naciones Unidas, porque es así como el pueblo lo ha venido solicitando desde el año 2015. Una vez suscrito este convenio, pasa al Congreso Nacional para que este sea ratificado, para poder nosotros en el Congreso solamente tenemos esa atribución o facultad, no le podemos quitar ni siquiera una coma a un acuerdo o un tratado suscrito por el Ejecutivo. Pero se entiende, abogada Fátima Mena, que cuando se firma la Organización de Naciones Unidas, en este caso, que es el que da el respaldo a la llegada de este mecanismo, pide normativas sobre las cuales
ellos van a basar su trabajo y ese es el papel que el Congreso les debe cumplir. De acuerdo. Pero no necesariamente se debe hacer sin tener firmado el documento, ¿o sí? Y aquí quiero llegar. Creo que ya entendimos cuál es el proceso para darle vía jurídica al mecanismo. En este caso, desde el año 2000, primero en el año 2021 fue cuando en el marco de la campaña electoral el gobierno se compromete. De hecho, nosotros acompañamos en ese entonces, PSH formaba parte de una alianza con el Partido Libertad y Refundación, y uno de los temas que a nosotros se nos hizo como más atractivo para poder acompañar este proyecto, que evidentemente buscaba sacar a Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, del poder, y todo lo que los hondureños y hondureñas conocemos. Creo que una de las promesas más importantes, que era una demanda ciudadana más que una promesa, era el traer una CICI al país. Y una CICI con Naciones Unidas, porque de hecho así lo plantea el Plan del Bicentenario, como un mecanismo internacional adscrito a Naciones Unidas. Por lo tanto, entendíamos que un convenio con Naciones Unidas, después de una experiencia en Guatemala, una en Honduras, pues realmente era crucial el tema de independencia, autonomía e imparcialidad. Uno de los temas es que hasta este momento no hay convenio y hay un cierto avance en algunas reformas, como la derogación de algunos pactos de impunidad, que de hecho hemos compartido con el abogado Barrios, la derogación de la ley de secretos, la derogación del decreto 116-2019, que es lo del fondo departamental, en la reforma del 57-2020, que era la interpretación al secuestro de documentos que se hacía antes por parte, que se reformó en su momento después de que fueron a secuestrar documentos a Casa Presidencial en tiempos de Juan Orlando Hernández, y que pues se crea esta forma para limitar el actuar del Ministerio Público, y el 93-2021, que es uno de los más importantes porque eran todas las reformas que le hicieron a la ley de lavado de activos, y que pues muchas personas salieron en libertad gracias a esta reforma, desafortunadamente, que nosotros recientemente la derogamos. Entonces, Naciones Unidas lo que planteó al primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, junto con, me acuerdo que fue una gestión en entonces secretario de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, quien nos explicó, era que iban a trazar una hoja de ruta el 15 de diciembre del año 2022. Se firma lo que llaman un memorándum de entendimiento, que ojo, es un documento no vinculante. No vinculante quiere decir que no se obligan, no podemos, ellos es un acuerdo entre las partes, pero eso no le va a dar vida jurídica. O sea, entonces partimos de esta explicación que si quieren mañana y hay acuerdo directo, no hay por qué estar pensando en ese memorándum de entendimiento. Es que el memorándum de entendimiento lo único que establece es como una hoja de ruta, en las cuales ambas partes están de acuerdo que deberían de trabajar y avanzar para traer el mecanismo. ¿Es perder el tiempo? Yo hubiese creído que si se hubieran cumplido con el plazo que de 6 meses, porque yo le invito a que miremos los titulares de diciembre del 2022. O sea, la expectativa generada es que nosotros en 6 meses tendríamos el mecanismo. Pero realmente, ya básicamente 3 años casi de este gobierno, 2 años desde la firma del memorándum de entendimiento, o sea, se firmó la primera vez el 15 de diciembre del 2022. Se hace su primera prórroga en junio del 2023, su segunda prórroga en diciembre del 2023, su tercera prórroga ¿cuándo fue? En junio del año pasado, o sea, de este año, perdón, 2024. Entonces, creo que a estas alturas, un documento no vinculante, que muy poco se ha cumplido de la hoja de ruta que está ahí trazada, pues realmente ya genera una enorme preocupación por parte de la ciudadanía y en especial del activismo anticorrupción, si ese camino, esa hoja de ruta trazada, que era a través de un memorándum de entendimiento, realmente está funcionando para darle vida a la CICI. Creo yo que hay avenidas mucho más rápidas y que lo que no queríamos llegar, particularmente pues como políticos sabemos que este es un año complejo porque es un año electoral.
todos los temas se van politizando partidariamente, el Congreso se enlentece, usted ha cubierto el Congreso Nacional y usted sabe lo difícil que es sacar acuerdos dentro del Congreso, por lo tanto, para mí es difícil decir que celebro, me alegro de una prórroga del memorándum. Creería yo que la demanda debe estar centrada en exigir que finalmente esa propuesta de borrador se convierta en un convenio suscrito y además que para el Congreso nos den una herramienta sumamente valiosa que hace un año se ha guardado de forma secreta, que es el informe que presentó la misión de expertos al Gobierno de la República, a donde se hace el análisis jurídico y establece una serie de recomendaciones que, bueno, yo por lo menos no le puedo decir con certeza cuáles están porque yo nunca he tenido el documento a la vista, pero que en el debate público, porque como la agenda anticorrupción, ¿y qué ocupamos para generar un ambiente habilitante para mejorar la lucha contra la corrupción en el país y darle dientes al mecanismo? No es secreta tampoco que hay algunas leyes como Código Penal, Ley de Colaboración, entre otras que deberíamos de estar abordando desde el Congreso con prioridad. Yo creo que la desclasificación de ese informe, que lo prometieron incluso, creo que desde el mes de septiembre, en la última visita de la presidenta, que se iba a pedir la desclasificación, pero bueno, estamos a un año de que se presentó este informe de carácter técnico y todavía lo desconocemos. Usted, doctor Barrios, conoce de este informe detalles. ¿Por qué esto se ha alargado tanto? Bueno, lo primero que tengo que matizar para contestar su pregunta es que a mí me preocupa que los hondureños y las hondureñas comencemos a normalizar la pérdida de soberanía que el constituyente en 1982, en el documento fundacional de esta parte de la democracia, de estos últimos 40 años que se llama Constitución de la República, es que el constituyente le dio a los poderes constituidos una serie de deberes. Fíjese que en materia económica, cuando usted se va a la parte económica en la Constitución, quien toma las decisiones aquí ahora es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. En materia de seguridad, quien toma las decisiones de seguridad hacia el exterior, es decir, lo que debe o no debe hacer la Fuerza Armada, es el Comando Sur de los Estados Unidos. En la Constitución, quien debe ejercer la acción penal pública es la Fiscalía General del Estado. Pero estamos trayendo un mecanismo que va a sustituir ese mandato del constituyente. Entonces, no es normal que comencemos los hondureños a entregar los principios soberanos y la administración pública. Porque si no, deshagamos el Estado, deshagamos el gobierno y encomendémosle a los organismos internacionales. Una especie de sustitución de mando. Sin lugar a dudas. Le acabo de poner, pero si vamos más específicos, le digo lo que está pasando en la administración pública. Eso no es normal. Debo yo reconocer que ha habido un deterioro de la institucionalidad y que este pedido de la sociedad hondureña de traer una CICI o una MASI se debe a la debilidad de nuestras instituciones que fueron cooptadas en el pasado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no es normal. O sea, no pretendamos normalizar una cuestión que solo los hondureños debemos hacer. Mire, yo platiqué en Nueva York con un miembro de las Naciones Unidas y con esto voy a contestar su pregunta y me dijo, ¿están seguros lo que ustedes van a hacer? De cederle ejercicio. Si hay un poder soberano, es el ejercicio de la acción penal y de la justicia en un Estado. Eso solo existe en democracias totalmente fallidas. Ningún país de América Latina cede la administración de justicia, ningún país de América Latina cede el ejercicio de la acción penal. Entonces, ¿Y están seguros ustedes lo que van a hacer? Me dice. Ustedes lo están pidiendo, pero desde las Naciones Unidas también tomamos con calma porque no queremos caer en el segundo error porque ya lo cometimos con Guatemala. Fíjese, funcionario de las Naciones Unidas. Es decir, con esto que usted me plantea a esta altura del partido, lo vamos a poner de esa forma a nosotros que nos gusta tanto el fútbol, porque ya solo quedan 365
y tantos días, poco más de un año, no está convencido de que sea la solución traerla así, si fortalecería más bien el papel del fiscal general actual. Dos cosas. ¿Para qué elegimos fiscal general del Estado? ¿Para qué elegimos Corte Suprema de Justicia? Es que el país necesita fortalecer su institucionalidad, porque cada vez estamos perdiendo más soberanía. Yo reconozco que la pérdida de la institucionalidad hizo que la sociedad hondureña saliera a las calles y pidiera una CICI. Lo que sí me preocupa, y además este gobierno de la presidenta Xiomara va a cumplir en traer a la CICI. Yo no tengo ninguna duda, pero hay que entender que el acuerdo, este es como un matrimonio de dos. Xiomara puede decir que sí, pero si el otro dice que no. Xiomara puede decir que sí en este tiempo, sí, pero el otro dice, un momentito. Sí, porque con lo que me señala que dijo un alto funcionario de Naciones Unidas, es que ellos mismos como que están poniendo un alto. Le voy a decir, yo estuve en la primera negociación en Nueva York con la delegación y siempre el secreto, además, estos son detalles que yo lo he contado, la presidenta estuvo más de 24 horas esperando al secretario general porque no lo recibía. La primera vez que estuvo la presidenta Xiomara. No lo recibía. ¿Y eso qué síntoma le da a usted como y entonces el ministro de Relaciones Exteriores tuvo que llamar a presidentes de América Latina para que le dijeran al secretario general que atendiera a la presidenta que estaba ahí esperando firmar el documento. Llegó hasta el siguiente día. ¿Y por qué no la quería recibir? No sabemos. No fueron más a... porque aquí se vende la historia solo que Xiomara no quiere. Mire, el secretario general, cada vez que ahora hubo una prórroga y se le dice, ¿está de acuerdo con todo el documento? Yo no puedo tomar decisiones, yo tengo que ir a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Y en este momento, el caso de Honduras no es prioridad para las Naciones Unidas. Tenemos casos como el de Palestina, como el de Ucrania, como el de Siria, que están en el orden de prioridad de las Naciones Unidas, y el de Honduras es allá, quinto, sexto. Cotejo de sus palabras de que Naciones Unidas en estos 6 meses de acercamiento difícilmente nos van a dar el cheque. Porque es que además no depende de Honduras. El 85% del financiamiento lo va a poner las Naciones Unidas. Y quien pone el pisto, quien invita a la cena, pone las condiciones. Aquí se quiere dar a entender que solo la presidenta Xiomara, si fuera una decisión de la presidenta Xiomara, pues esto pasa ya. Pero entonces, cuando la presidenta Xiomara dice que podemos financiar, no, es que eso le va a quitar independencia a la CICI. Bueno, entonces, quien pone el pisto pone las condiciones. ¿Sabes? Y usted con el conocimiento que tiene, ¿qué recomendaría entonces? Dos cosas. Mire, aquí vino la MASI. Y yo he escuchado voces que vino y se estuvo, para que se instalara, estuvo menos tiempo. Sí, pero ¿cuánto duró? 4 años. ¿Y la queríamos 4 años? No. Entonces me parece que hay que ir despacio porque la propuesta de la presidenta es que dure 2 periodos. Porque no que dure 4 años. Que aquí el problema son los tiempos Exacto. que nos quedan. Exacto. Vamos a un año político y trascender gobierno implica una ratificación del Congreso Nacional como tal con mayoría calificada. Y ya sabemos cómo están las disputas políticas de la Cámara. Hacemos una pausa, doctor Barrios, abogada Mena, y luego tenemos esta respuesta aquí en Al Banquillo. Ya. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, la abogada Fátima Mena y don Ramón Barrios. ¿Abogada? Bueno, yo quisiera... La vi con ganas de participar, entonces le damos la palabra. Sí, pero yo súper respetuosa porque yo creo que eso se trata, el debate de altura, poder escucharnos, ¿verdad? Claro. Yo creo que, y en el marco de ese diálogo poder encontrar puntos de encuentro, porque yo creo que sin lugar a dudas todos queremos realmente una lucha contra la impunidad y la corrupción que sea seria, que sea proactiva, propositiva. Yo quiero partir del tema de reconocer que Honduras tiene un gran problema de gran corrupción. Nosotros tenemos una enfermedad terminal. Yo creo que nadie en su sano juicio, teniendo un cuerpo sano, se va a ir a meter a un programa de quimioterapias, por ejemplo.
o se va a ir o teniendo un problema de diabetes, se va a llegar a amputar una pierna o perder o sea, porque es una enfermedad que es tan grave que si no se toman acciones extraordinarias, pues probablemente la sanidad del cuerpo, la vida de la persona está en riesgo. La vida de la democracia hondureña está en riesgo por el tema de la gran corrupción. Caso del Seguro Social. Los hospitales no tienen medicina, las mascarillas, los hospitales móviles. Yo aquí le puedo decir, podemos hacer un recuento, hay un libro ahí del CNA que se llama 100 años de corrupción. Ahí están todos los escándalos que hemos vivido en el país. Una de las más reconocidas escritoras en materia anticorrupción, Sara Chayes, hizo un estudio en Honduras y declaró que el sistema operativo de Honduras era la corrupción. Por lo tanto, en un país ideal nosotros podemos decir, sí, que fortalezcamos al Ministerio Público, a la Corte, pero eso ha fallado. ¿Y sabe por qué ha fallado, Chendo? Porque estas instituciones están a servicio de los partidos políticos. Hoy yo le puedo decir, yo no elegí Corte, participé en el proceso, pero yo estuve completamente en contra del proceso de repartición de cargos, tanto de la Corte Suprema, el fiscal general. Es más, yo creo que estos procesos que ha hecho este Congreso particularmente han sido los más opacos por parte del Congreso. Debo reconocer un muy buen trabajo por parte de la Junta Proponente, de la Junta Nominadora, pero realmente al Congreso le faltó transparencia. No defendimos, recuerdo que en la ley de la Junta Nominadora, sabe que todavía el presidente mocionó para permitir que los abogados vinculados con crimen organizado, narcotraficantes, pudieran participar en estos procesos. Entonces, realmente yo le puedo decir, para mí, de los baldes de agua fría más grandes que yo he recibido en este periodo como diputada, fue cuando yo escuché a mi compañero en ese momento, que el presidente del Congreso presentara esa moción. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Esa es la realidad de Honduras. Es que yo no quisiera tener que darle a este cuerpo una medicina tan fuerte, pero lo cierto es que son tiempos extraordinarios. Hoy no podemos desconocer lo que implicaba pedir un acuerdo con Naciones Unidas. Y se lo digo porque yo leí el acuerdo del Bicentenario y claramente habla de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero el doctor Barrios dice que no ve ese empuje que quizás se pudo esperar de la ONU ahora. Y estoy de acuerdo, porque es que a Naciones Unidas no le corresponde empujar. Porque Naciones Unidas es con la ente que vamos a estar adscritos. Naciones Unidas jamás va a ser una intervención de meterse en un país a donde no le invitan. Y eso han sido claros los diferentes representantes que hemos tenido. En su momento Alice lo dijo, nosotros vamos a ir a acompañar. Pero esa es una decisión soberana, que estoy de acuerdo, de los y las hondureñas. Mi cuestionamiento es por qué sí lo prometieron en campaña y por qué ahora no lo quieren cumplir. Y este elemento que el gobierno a través de su principal mandataria llega a Naciones Unidas y no ve esa camaradería que se requiere para entablar un diálogo entonces. Bueno, la verdad yo no estuve ahí habrá que preguntarle a los personeros de Naciones Unidas que respondan. Me extraña porque yo he trabajado en procesos de negociación de acuerdos y tratados. No sé si es que no se gestionó a tiempo las reuniones, o sea, no es que uno llega y dice, hola, toca la puerta. Se supone que hay todo un protocolo de atención donde se comparten las agendas tanto por parte de Naciones Unidas con Cancillería del Gobierno. Entonces, me imagino que en ese ínterin, y más si se dio en el marco, creo que se dio en el marco de las asambleas, ¿verdad? Del año 2022, si no me equivoco, si se habían programado. Pero yo no estoy aquí para ni defender a Naciones Unidas. Yo lo que estoy aquí es como una voz que cree en la urgencia de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Y cuando se comprometió el gobierno en traer un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción adscrita a Naciones Unidas,
yo creo que tenía que tener claro, si lo tenía yo como una simple ciudadana y política que no tengo, o sea, que no estoy en el gobierno, sabía que el pueblo hondureño quería que fuera con Naciones Unidas porque queríamos que tuviera la independencia. Por eso constantemente dudamos de la OEA, por el compadrazgo que había entre el gobierno pasado con representantes de la OEA y que pues teníamos miedo que nos fueran a dar a tol con el dedo. Y por eso el garante era Naciones Unidas, a donde desde la ciudadanía, el activismo anticorrupción, hemos insistido que queremos una CIS independiente, autónoma e imparcial. Y esa independencia, autonomía y parcialidad pasa por 3 elementos que no es que los pida Naciones Unidas, es que los hondureños lo pedimos. Independencia financiera. Ningún gobierno debe financiar un mecanismo. El día que un mecanismo internacional de esta índole dependa del financiamiento de un gobierno, así le demos 12 años, va a pasar que cuando les empiecen a investigar a sus funcionarios, le van a cerrar la llave. Por eso es que el gobierno pasado no renovó el convenio de la Maxi, porque como era independiente, su autonomía, no tenía cómo abogarlo. Entonces tuvieron que asumir el costo político de no renovarlo. La independencia para la selección del personal. El personal debe ser seleccionado bajo criterios técnicos. A mí me aterra, y con todo el respeto de los compañeros de Libertad y Refundación, que tenga que estar uno en el censo de libre para poder ir a participar, como sucede ahora en instituciones del sector público, incluso que no están bajo la cadena de mando del Ejecutivo, que para obtener un trabajo hay que formar parte. Por eso la independencia del personal es vital para este mecanismo. Y finalmente, que yo creo que es a lo que más miedo le tienen, de cualquiera, lo tenían antes y lo tienen el gobierno de ahora, es el proceso de selección de casos. Que la selección de los casos tiene que ser bajo criterios de carácter técnico para evitar la politización partidaria. ¿Cuál es el gran debate de estos últimos días en el debate nacional? Es el posible sesgo que pueden haber por algunas acciones en función del secuestro de documentación que se dio en el Congreso pasado, en el Congreso el viernes pasado, porque únicamente están queriendo investigar los subsidios otorgados por gobiernos pasados y no por el actual. Entonces, para poder evitar eso, tiene que haber un criterio técnico de selección de casos de forma independiente, investigarlos de forma independiente y judicializarlos de forma independiente. Y con el respeto del fiscal general, que yo le deseo la mejor de la suerte, espero que él haga un trabajo extraordinario y que en algún momento pues me diga, mire, con acciones le estoy demostrando que soy realmente independiente, debo cuestionar su forma de elección, que ha dejado un tremendo mal sabor de boca al pueblo hondureño, donde sentimos que básicamente se impuso a la fuerza después de una comisión permanente, después de una negociación combo que se hizo, y que todavía está en el imaginario de la gente de que este es un fiscal pues afín a un partido político y no el fiscal de todos y de todas, que yo de corazón espero que me demuestre con sus actuaciones algo diferente, pero bajo ese parámetro, bajo ese contexto, yo sigo convencida de que sí, Honduras debe entender que hay que ceder soberanía en materia de justicia para poder desmontar las estructuras criminales que históricamente, en el pasado y en el presente, el sistema de justicia ha demostrado que es incapaz de llegar a los peces gordos del crimen organizado. Abogado Barrios. En arquitectura hay una cuestión que se llama perspectiva. Y entonces cuando usted está abajo y ve hacia arriba, el edificio se ve de una manera. Y si usted está en la parte de arriba y ve hacia abajo, el edificio se ve de otra manera. Pues igual. ¿Cuáles eran las reglas del juego para elegir la Corte Suprema de Justicia? Aquí hay una junta que escogía y nos mandaba 30 candidatos. Las reglas del juego, que las sabía el Partido Salvador de Honduras, que lo sabía la diputada Fátima. Y nos mandaron. Y de esos 30 candidatos teníamos que elegir 15. Esas eran las reglas del juego. ¿Cuáles eran las reglas del juego para elegir Ministerio Fiscal? Igual. Nos iban a mandar 5 candidatos y esos 5 candidatos íbamos a elegir al fiscal general y el fiscal adjunto, sin orden de precedencia. Las reglas del juego se respetan. Y además, somos 128 diputados y ahí hay que respetar que hay bancadas que representan
más el principio de la soberanía que otros. Y que por supuesto hay negociaciones políticas. Por supuesto, es que no es una iglesia el Congreso Nacional. Es el órgano político por primacía en un Estado de Derecho. Y eso no es malo. Por supuesto que son decisiones políticas con que se elige el fiscal y la Corte Suprema de Justicia. En los Estados Unidos, en Honduras, en España, en cualquier país del mundo. Esa pureza no existe en ningún país. Hace poco el presidente de la República de los Estados Unidos acaba de indultar a su hijo por actos de corrupción. ¿Cuál hubiese sido la reacción de la prensa si eso pasa aquí en Honduras? Pero aquí silencio, porque eso pasa en cualquier democracia. Esos estados de pureza solo existen en otras religiones, pero no en la clase política, no en decisiones políticas. Entonces yo quería defender un poco que la elección de la Corte y la elección del fiscal se hicieron de acuerdo a las reglas. ¿Que podemos mejorarla? Por supuesto, porque a mí también me parece que hubo candidatos y candidatas que se quedaron afuera que en un sistema de meritocracia hubiesen llegado y hubiesen sido electos. Pero esta no es una cuestión de meritocracia, es una cuestión de escogencia política y esas son las reglas del juego. Un poco para defender al presidente Redondo. Esas fueran las reglas del juego. Lo otro es, yo prefiero y quiero certificar que la presidenta Xiomara Castro tiene todo el deseo, la voluntad de que se instale la CICI. Pero yo prefiero ir más lento, porque así se han dado las circunstancias, porque no depende de una firma unilateral, sino esto, como vuelvo a decir, es un matrimonio. Se necesitan las dos firmas para que esto avance a la velocidad que uno quisiera. Y yo prefiero que las bases sean firmes para que estén, no un periodo. La corrupción en Honduras no se va a ir con un periodo. Mire, si no, mire la MASI. Si aquí necesitamos unos 2, 3 periodos de gobierno para arrancar de tajo la corrupción en Honduras. Así que el pueblo hondureño debe estar seguro que este gobierno está haciendo todo lo posible. La prórroga significa que queremos edificar sobre bases sólidas. Estoy interpretando a la presidenta Xiomara Castro. Y cuando todo esto se espera del desarrollo en un año político, doctor Barrios, ¿cómo encontrar los consensos? Si ahora mismo esa palabra parece que desapareció del vocabulario de los políticos, ya cuando ustedes estén en esa campaña y en busca del voto, ¿cómo encontrar los números válidos? Porque hablando de acuerdos, esto es de números también. Hay que obtener 86, porque es mayoría calificada. Una eventual ratificación que trascienda periodos. Y ahora buscar 65 es asunto delicado en un año político. ¿Cómo Pero más llegar allá a de esos eso, números? aquí, digamos, una vez que la presidenta Xiomara lo firme, nos va a pasar la pelota a nosotros al Congreso. Mire, ya está firmado el convenio, pero la Naciones Unidas pide también esta reforma. Y eso no me corresponde a mí como Ejecutivo, les corresponde a ustedes como Congreso Nacional de la República. De manera que si no se ponen de acuerdo, no me vayan a echar la culpa a mí de que este mecanismo no se instale porque ustedes no han hecho las reformas que le corresponden de acuerdo a la división de poderes. Y otra cosa que nosotros hemos planteado, ¿cuánto duró la instalación de la MASI, la instalación administrativa, desde que contrata asesores, desde que contrata la sede, desde que se pone en funcionamiento? 14 meses. Nosotros hemos planteado a las Naciones Unidas que bien podemos firmar el marco de entendimiento para que se vayan instalando. Porque solo la instalación administrativa va a llevar un año. Es decir, actuará la próxima administración del Estado. No, mire, y es que hay que ser serios, y la abogada Fátima tiene experiencia en esto. Cuando venga la MASI, no es que va a presentar el requerimiento fiscal al mes. Una investigación en casos de corrupción es una investigación que le va a llevar mucho tiempo. De manera que si hoy se instalara la MASI, le apuesto que por lo menos van a pasar 6, 7 meses para que esté listo
el documento de requerimiento fiscal ante los tribunales. Entonces nosotros hemos propuesto que perfectamente la CICI puede ir instalándose en este momento, esa parte administrativa, esa parte investigativa, mientras firmamos el documento. Y en años políticos, ¿cómo reaccionan los organismos internacionales? Ese es otro elemento que lo vamos a discutir después de la pausa. Y un agregado más. La ONU la mandan 5 naciones del mundo. Sin lugar a dudas. Y aquí para nuestro hemisferio occidental, la pauta la dicta, por mucho que nos digan que no, Estados Unidos. Y es el que pone el pisto, pues. Si Estados Unidos de la cambia ONU. presidente, el 20 de enero Donald Trump llega al poder. ¿Cómo se va a manejar la ONU? El doctor Barrios hablaba de temas que ya Donald Trump los adelantó, serán claves. Sí. Guerra en el Próximo Oriente, la guerra en Gaza, la guerra en el Líbano. Las relaciones con China. Bueno, Ahí este es tiene otro usted. elemento clave. Entonces, el conflicto de la migración, donde México es el punto clave. Los aranceles. Ni siquiera aparece Honduras en esta ecuación. ¿Qué puede pasar con la llegada de Trump en Naciones Unidas? Seguimos esta noche al banquillo. La llegada de Trump va a cambiar el panorama político de la región, doctor. Sí, Barrios. sin lugar a dudas, el presidente Trump tiene una visión más economicista, menos política que las administraciones anteriores del Partido Demócrata. Temas interesantes para América Latina es las relaciones y la renegociación que va a impulsar el presidente Trump con México y Canadá en una especie de revisión del Tratado de Libre Comercio, porque él establece que China, el mayor exportador hacia los Estados Unidos, ya no es China, es México y Canadá, pero que China ha puesto todas sus industrias y todas sus empresas en China, en México y Canadá, y está inundando el mercado de los Estados Unidos. Ese es un tema vital. Y el otro es el de migración. Y la gran contención, quien la hace, es México. Ni siquiera entra, como usted bien establecía, en la ecuación Centroamérica. Le imponen las condiciones a México y México a su vez las impone para Centroamérica. Ese es el primero. Y los otros temas de interés para los Estados Unidos, porque tiene que pagar la factura política, son Cuba, Venezuela y Nicaragua. 3 centros de inmigración importantes en la Florida, donde él obtuvo una importante victoria. Entonces, si yo le comienzo a poner todos estos, porque además hay otro tema interesante, el ingreso de Brasil, el otro gigante de Sudamérica, en los BRICS, que le va a anteponer el comercio y las cuestiones financieras a los Estados Unidos. Entonces, con todos estos 4 temas que yo les puse, el tema de Honduras queda en 5º lugar. Eso le da una pauta de cómo va a ir también los temas y de la las Naciones Unidas. incidencia en Naciones Unidas lo planteábamos de esa forma porque Estados Unidos es uno de los países del Consejo Permanente de Seguridad y es de cuando habla su embajador, que es el nuevo, es más que la voz de Donald Trump en el concierto de las naciones del mundo, se escucha. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y la visión de los Estados Unidos. Yo le digo, el paradigma es que va a ser menos político y más económico. Yo le puedo asegurar que en los primeros 3 meses de la administración se termina la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque los intereses económicos del presidente Trump no tienen ningún interés en la industria de la guerra, que es la industria de la guerra, la industria de la fabricación de armas, la que impulsó la guerra en Ucrania. Sus intereses comerciales están en el petróleo. Por eso se va a terminar la agenda verde. Vamos nuevamente al auge del petróleo. ¿Y esto qué repercusión diplomática ya directamente en la acción para Honduras se puede presentar más allá de lo económico, que ojo, esto es la prioridad de las naciones porque esto genera desarrollo, que está la oportunidad de empleo, mejora la productividad, pero esto no se puede desconocer que está unido uno y otro tema. Honduras tiene un interés geoestratégico, porque es un territorio de paso de la droga, todo el corredor del Atlántico y sobre todo de fentanilo. Ha habido un incremento del trasiego del fentanilo frente a la cocaína. Entonces, tiene un interés estratégico también de contención de lo que está pasando en Nicaragua y de las inversiones chinas de un futuro canal en Nicaragua. Eso es importante. Y la base que tiene de espionaje Rusia
en Nicaragua. Entonces nosotros tenemos un interés geoestratégico. Yo creo que por ahí cualquier poder ejecutivo que llegue, de este gobierno, de otro que pueda llegar, tiene que saber establecer las relaciones exteriores de Honduras. Por supuesto, nosotros aspiramos, yo soy miembro del Frente Parlamentario, para que venga la CICIG, porque aunque yo digo que estamos perdiendo soberanía, dadas las circunstancias, por supuesto necesitamos ayuda del exterior para encauzar nuevamente nuestra institucionalidad. Pero abogo porque esté bien cimentada, porque por 4 años no vamos a hacer absolutamente. El combate a la corrupción tiene que trascender periodos de gobierno y además tiene que ser investigado no solamente en los gobiernos anteriores, nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Xiomara. Nosotros que pertenecemos al Partido Libertad también tenemos que ser investigados. Esta coyuntura que se presenta con el cambio de gobierno en Estados Unidos y la actividad de política y todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción que se promueve desde estos países, ¿cómo aprovecharla, Fátima? Bueno, yo creo de que en materia de justicia, democracia, lucha contra la impunidad y la corrupción, no va a haber una afectación con este cambio de gobierno sobre las grandes líneas que ha manejado Estados Unidos en relación con este país. Uno, porque la corrupción es uno de los factores generadores de desesperanza en Honduras que conlleva el desplazamiento humano, la migración hacia Estados Unidos. Por lo tanto, ellos entienden la importancia de atender el fenómeno de la corrupción para poder mejorar el ambiente y que los hondureños y hondureñas pues podamos tener ese proyecto de vida dentro de nuestro territorio, y ahí pues se vuelven aliados. En materia de lucha contra la impunidad y la corrupción, particularmente, que me ha tocado abogar en su momento, he encontrado que han existido acuerdos bipartidistas. De hecho, tuve la oportunidad en una de las giras de poder tener en una de las visitas, atender una reunión con el futuro secretario de Estado, el ex senador Rubio, debido a que era un tema de su interés, y muchos de estos acuerdos entre ambos partidos, demócratas y republicanos, venían liderados como uno de los senadores estrella en este sentido, que le impulsaban la agenda de lucha contra la impunidad y la corrupción, el senador Rubio. Por lo tanto, yo creo que tanto por parte de la actual administración como por parte del Departamento de Estado, pues seguirá existiendo este interés de poder apoyar el combate a la impunidad y la corrupción en sus diferentes proyectos, incluyendo que, ya que la perspectiva, que yo concuerdo, va a dar un giro más económico que político, uno de los grandes problemas que tienen las inversiones en nuestro país es justamente el fenómeno de la corrupción. Y creemos que la CICIG, sin lugar a dudas, es el antídoto, es ese remedio, es esa medicina extraordinaria, sí, pero que pues para mí es lo único que nos genera esperanza de que podemos combatir de forma eficiente este flagelo de la gran corrupción, de la narcoactividad, del crimen organizado, que desafortunadamente pues está tan entrañado en el sistema político, económico y social. Y las acciones que se han promovido en la actual administración de Honduras pueden generar escozor en Washington. Bueno, por ejemplo, creo que algunas de las que pueden generar algún tipo de preocupación, justamente, por ejemplo, la denuncia del tratado de extradición, por ejemplo, creo que es un tema que va a generar obviamente un debate. Nosotros realmente, yo espero que este gobierno, creo que en febrero estaría básicamente culminando la etapa, que haya un sentimiento de enmienda y que puedan retirar el proceso de denuncia. Creo que ese también es un mal mensaje. Creo que todavía hay temas que nosotros sentimos como alguna inconformidad, y recordemos que además viene un año político, un año que va a estar bastante agitado, y que desafortunadamente no vamos a poder avanzar en la agenda pública como nosotros deseamos. Particularmente, Chendi, porque ya sé que vamos cerrando, yo creo que el gran ausente en este debate ha sido la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía debe demandar que se cumpla la promesa de traer una CICIG independiente, autónoma e imparcial al país. Yo creo que mientras la ciudadanía no se movilice y no exija resultados, pues nos vamos a quedar con ese sueño y con una promesa
que muy difícilmente se va a cumplir en este periodo. Muy bien, el abogado Ramón Barrios y la abogada Fátima Mena con nosotros al banquillo. Una pausa, ya hablamos de la agenda legislativa, que es otro de los grandes puntos a seguir durante este fin de año. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, agenda legislativa, cierre de año. Adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, presupuesto general de ingresos y egresos del país. Por cierto, la economía está y las finanzas complicadas. Y la ley de justicia tributaria. ¿Son esas las tres leyes de mayor trascendencia o usted agregaría otra? No, yo creo que esos tres temas son sumamente importantes, desafiantes. Y bueno, yo creo que aquí tiene que ver el liderazgo del presidente del Congreso Nacional para sentar a las diferentes bancadas al Pleno y llegar a consensos. ¿Y esos consensos los ve próximos o las posturas? Quiero plantearlo por lo del Partido Liberal, porque ya sabemos cuál ha sido la postura a lo largo de estos 3 años de la bancada del Partido Nacional. Y digo del Partido Liberal porque es con quienes han dialogado a nivel de libre para lograr la mayoría simple o los 65 votos que pasa un gran porcentaje de las leyes que se discuten en la Cámara. Voy a ponerle un ejemplo, y aquí lo platicábamos. La ley de empleo por hora. Aquí por décadas yo me crié escuchando que la gran conquista del Partido Liberal había sido el Código de Trabajo. ¿Sí o no? Bueno, hay un capítulo completo en el Código de Trabajo sobre empleo parcial, que incluye el empleo por hora. Si esa es una conquista del Partido Liberal y estamos orgullosos del Código de Trabajo, ¿por qué queremos una nueva ley de empleo por hora que sustituya la gran conquista del Partido Liberal? Si usted pone en el debate con la bancada del Partido Liberal, podemos llegar a consenso. Fíjese que yo soy parte de la Comisión de la Ley de Justicia Tributaria y más o menos hay entre 33 o 35 modificaciones que hicimos al proyecto que se mandó del Ejecutivo, y hay 7 u 8 de esas reformas que hicimos al proyecto original que son sugerencias del Partido Liberal, por ejemplo. Es posible llegar a consensos. Ahora, cuando plantean los aspirantes, y lo ha hecho Jorge Cálix, lo ha hecho Salvador Narrala y la abogada Maribel Espinosa, 2 de los aspirantes son diputados, y la línea partidaria en ellos es que como está la propuesta, no se aprueba. Pero es que ni siquiera le hemos discutido. O sea, ni siquiera le hemos discutido en el sentido, ¿cuál es el problema? Que las empresas que más ganan contribuyan más con el presupuesto general de la República. ¿A quiénes representamos? ¿A quiénes defienden esos intereses? Porque esa ley de justicia tributaria no le va a afectar a usted, ni a nuestro televidente, ni a mí en lo personal. En realidad lo que va a hacer es que alrededor de 25 grupos empresariales de este país contribuyan con un poquito más. Nuestro sistema tributario realmente es injusto. Usted y yo, que estamos en una nómina, nos van a sacar todos los impuestos, y Fátima también. No nos escapamos. Y luego pagamos los impuestos indirectos, los impuestos por un refresco, cada vez que le ponemos recarga. Pero yo le quiero decir, hay un empresario en mi ciudad, en San Pedro Sula, que es el que tuvo mayores ganancias. Esta información es pública, lo que voy a decir. Usted puede entrar al sistema de administración de renta. Y sus empresas ganaron alrededor en los últimos 3, 4 años más de 5.000 millones de lempiras. Pero sí, su tributación de manera particular ha sido 0, porque él no reporta ganancias. Porque hay todo un engranaje que todas estas empresas, estos 25 grupos empresariales, quieren estar en el país contribuyendo con muy poco. Y digamos, la argumentación es que generan empleo, pero ya no generan empleo que tuvimos usted y yo en nuestra época con todas las garantías y derechos que tenía el Código de Trabajo. La ley de empleo por hora
ha hecho que un montón de jóvenes no sepan cuáles son las garantías que le daba el Código de Trabajo. Y que hoy todas esas garantías, esa ganancia, se vaya solamente a un sector. El sector privado, doctor Barrios, pone como punto de partida una revisión íntegra y ellos hablan que sí estarían de acuerdo en un respaldo en la ley que propone el Partido Liberal. Bueno, pero es que a mí me parece paradójico que el gran partido que hizo la transformación laboral y nos dio el Código de Trabajo, hoy quiera sustituir lo que ya está legislado en el Código. Porque ellos la denominan ley de equidad tributaria, hablando de esa gran ley. Yo creo que uno de los problemas que hay en el Congreso es la ley orgánica que es de corte presidencialista. Entonces, la forma de dirigir el Congreso, con el respeto del presidente Redondo, es demasiado dictatorial. Entonces, por ejemplo, mira aquí hay un problema político que evita una discusión de altura. Lo correcto es que se tuvo que haber tomado la ley de justicia tributaria y la ley del Partido Libertad y Refundación y la ley de equidad tributaria del Partido Liberal. Se hubiesen sentado en una comisión y hubiesen dictaminado las dos leyes juntas. Ese hubiese sido un camino mucho más fácil para generar un diálogo político, hacer las valoraciones donde están las coincidencias y donde están las no coincidencias y ponerse de acuerdo en aquellos temas. Nosotros hemos tenido ejercicios con el abogado Barrios a donde justamente pues traemos las visiones de los diferentes sectores y facilitamos este diálogo. Pero cuando se pretende querer imponer el nombre de una ley, porque es mi ley, porque yo la traje, porque es de mi partido, ese es un problema político, ni siquiera nos estamos llegando al fondo. Me parece que lo correcto es que se tomen estas dos iniciativas y que esas dos iniciativas sean valoradas. Y ese fue el reclamo que tuvo el Partido Liberal. Yo, con todo respeto, me parece que es un reclamo válido, porque es un proyecto que se presentó casi al mismo tiempo que lo hizo el Partido Libre y ha sido reiteradas veces a donde desafortunadamente desde la dirección del Congreso Nacional únicamente construyen una agenda desde la visión del Partido Libertad y Refundación y no una agenda de un poder del Estado, que hay 6 fuerzas políticas representadas y que la agenda no debería tener color político, sino que ser una construcción de todas y de todas. Aquí hay un punto, abogada, que le he escuchado de la empresa privada, y no sé si cuando dialogan con las comisiones ha ocurrido, y es que ellos van y llevan un planteamiento, hacen la sugerencia o llevan la propuesta, pero al final no se les toma en consideración. Y es lo que han venido reclamando, por qué motivo, razón o circunstancia su propuesta no es incorporada. Le voy a ver, ¿de qué empresa privada estamos hablando? En la comisión escuchamos a los microempresarios, a los medianos, a los productores de leche, a los agricultores, a los ganaderos. Y todos esos sectores están de acuerdo con la ley de justicia tributaria. El único que no está de acuerdo es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y nosotros y en la prensa hemos creído que cada vez que el COEP habla o está a favor o en contra, habla en nombre de la gran empresa privada. El 75% de la empresa privada lo conforman los medianos, los pequeños y los microempresarios. Y ellos están a favor del Código de Justicia Tributaria. Doctor Barrios, estos sectores son los que también han reclamado en esa ley de empleo por hora, porque ellos se basaban en esas oportunidades. Bueno, ahora lo vemos en el mes de diciembre. Hoy decían los señores de la AMPI, no podemos contratar porque tenemos el riesgo de sanción. Porque hay una ley que ya contempla el empleo por hora. Mire, yo no sé por qué no se habla del que ya está legislado eso en el Código de Trabajo. Eso está totalmente legislado. Una conquista del Partido Liberal de Honduras. Abogada Mena. Bueno, yo quiero tal vez insistir de que yo creo que hay un mal manejo por parte del Congreso Nacional al momento de hacer este debate. Yo creo que no solamente son las adendas, el presupuesto y la ley de justicia tributaria. Creo que hay muchos otros temas que deberíamos de estar discutiendo, pero hasta esta fecha hemos visto realmente una incapacidad por parte de quien dirige el Congreso de tener una agenda colectiva que realmente represente a todos y a todas.
Creo que la invitación, ya estamos en el último año, es que se pueda tomar realmente las principales propuestas de las diferentes fuerzas políticas y hacer una agenda común para poder acelerar la agenda legislativa, especialmente no solamente ahorita en el mes de diciembre, que sin lugar a dudas el debate será alrededor del presupuesto, sino que ya poder acelerar el proceso de aprobación de leyes importantes para el país en la cuarta legislatura, que cierra la tercera el próximo 24 de enero y arranca la cuarta y última legislatura del mandato constitucional 2022-2026 el 25 de enero. Abogado Barrios, abogada Mena, les agradezco su tiempo. Gracias. Y seguramente vamos a tener tiempo, primero Dios, en los próximos meses de seguir dialogando sobre estos temas que generan debate, que hay polémica, y téngalo presente, el 2025 será más difícil, esto apenas empieza. Gracias por su sintonía.